están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. En Argentina, la tasa de inflación de abril se situó en un 8.8%. De esta manera, el gobierno de Javier Milei logró reducir la inflación a un dígito por primera vez en 6 meses. El Grupo de Puebla, iniciativa que agrupa a líderes de izquierda radical, busca defender al correísta Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano sentenciado por corrupción. El Ministerio de Defensa de Taiwán reportó un aumento significativo en las actividades militares del régimen chino cerca de la isla, con la detección de 45 aviones y 6 buques en las inmediaciones. En Estados Unidos, el caso federal de Hunter Biden por posesión ilegal de un arma de fuego avanzará hacia juicio el próximo mes, según confirmó la jueza Mayelen Noreika. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que el gobierno de Javier Milei viene cumpliendo con los objetivos que se planteó cuando inició su administración. Este mes se logró el hito de reducir la inflación a un dígito por primera vez en 6 meses. La tasa de inflación de abril se situó en un 8.8%. Este logro sienta las bases para un futuro mejor para la economía argentina, que fue duramente golpeada durante el gobierno izquierdista de Alberto Fernández. Esta semana el gobierno encabezado por Javier Milei destacó un hito en su programa económico al lograr reducir la inflación a un dígito por primera vez en 6 meses. La tasa de inflación de abril se situó en un 8,8%, marcando un descenso significativo desde niveles más altos a principios de año. Este logro es fundamental considerando que la inflación ha sido uno de los problemas económicos más desafiantes en Argentina y una prioridad desde que Milei asumió la presidencia en diciembre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la variación interanual de la inflación fue del 289,4%, lo que indica la magnitud del desafío al que se enfrenta el gobierno. La desaceleración de la inflación en abril se suma a una serie de reducciones mensuales desde principios de año, confirmando la tendencia hacia la estabilización de los precios prometida por el gobierno de Milei para este año. Manuel Adorni, portavoz presidencial, destacó la importancia de este logro en el contexto de un programa de estabilización económica más amplio. Se resaltó la visión de Milei de transformar a Argentina en un país próspero y capitalista para las próximas décadas, buscando cambiar la situación actual de pobreza que afecta a una gran parte de la población. Argentina, junto con Haití, experimentó una severa contracción económica en el 2023 por llevar a cabo políticas de izquierda durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que exacerbó la pobreza y generó una crisis inflacionaria. Se espera que la economía continúe enfrentando dificultades este año, pero el gobierno de Milei ha subrayado su compromiso con políticas liberales que buscan revertir esta situación y establecer las bases para un futuro más estable y próspero para todos los argentinos. Seguimos en Argentina porque el Banco Central implementó una nueva reducción significativa en la tasa de interés de referencia, fijándola en un 40% tras la reciente publicación de datos de inflación en el mes de abril, que se situó en un 8.8%. Esta medida marca la quinta reducción en un periodo de aproximadamente 2 meses, reflejando un enfoque agresivo para combatir la inflación y estabilizar la economía bajo el gobierno de Milei. La tasa nominal anual del 40% equivale a una tasa efectiva del 49.15%, lo que refleja el compromiso del gobierno con la meta de déficit fiscal cero y la estabilización de las expectativas de inflación. Según el Banco Central, esta política económica firme ha fortalecido la credibilidad en el programa económico y ha contribuido a disminuir las expectativas inflacionarias. El BCRA destacó en un comunicado que el compromiso del gobierno con la reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal ha permitido avanzar en el saneamiento de su balance y afianzar la independencia de la programación monetaria. Esta estrategia busca reducir la incertidumbre sobre la evolución futura de la economía,
lo que es crítico para la estabilidad macroeconómica a largo plazo. La serie de recortes en la tasa de interés refleja una estrategia proactiva por parte del Banco Central para controlar la inflación y establecer un entorno económico más estable. Se espera que estas medidas contribuyan a impulsar la confianza de los inversores y a promover el crecimiento económico en el contexto actual. Continuamos con las noticias en Argentina. Esta vez Javier Milei encabezó la ceremonia de inauguración del nuevo busto de Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada. El evento contó con la presencia de funcionarios del gobierno, familiares y amigos del expresidente. Durante su discurso, Milei destacó la importancia de reconocer el liderazgo y la trayectoria política de Menem, subrayando que siempre fue electo por el voto popular y que el mejor presidente de los últimos 40 años. Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Por eso traemos su imagen a la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador. En todos los casos, siempre por el voto popular. No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del 89. Logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Y esta vez la noticia nos lleva a Colombia porque la inminente liberación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y su designación como gestor de paz ha desatado polémica por la política complaciente del presidente Gustavo Petro hacia criminales y grupos beligerantes. La decisión del mandatario izquierdista de nombrar a Mancuso como gestor de paz ha sido criticada debido a posibles manipulaciones políticas para favorecer al gobierno. La inminente liberación de Salvatore Mancuso, antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la designación como gestor de paz demuestra la política complaciente que tiene el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro con criminales y grupos beligerantes en Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron una organización paramilitar que operó en el país sudamericano durante varias décadas, especialmente en los años 90 y principios de los 2000. Y fueron responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y vínculos con el narcotráfico. Salvatore Mancuso fue un excomandante paramilitar colombiano que lideró las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante su tiempo en las AUC, Mancuso estableció vínculos con el narcotráfico y estuvo involucrado en actividades criminales, y en el 2008 fue extraditado a Estados Unidos debido a cargos relacionados con el narcotráfico. La decisión del gobierno de Petro de nombrar a Mancuso como gestor de paz ha sido duramente criticada. Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, alertó sobre posibles manipulaciones por parte del gobierno para obtener declaraciones que favorezcan la agenda política de Petro, incluyendo un intento de desprestigio hacia el expresidente Álvaro Uribe. Estas acciones demuestran que el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro es complaciente con los grupos beligerantes y es pasivo con individuos acusados de crímenes graves durante el conflicto armado en el país sudamericano. Y el Grupo de Puebla, iniciativa que agrupa a líderes de izquierda radical, busca defender a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano sentenciado por corrupción, quien se encuentra encarcelado en la cárcel La Roca, en Guayaquil. El Grupo de Puebla es una iniciativa política conformada por líderes de izquierda radical de América Latina y España y que ha respaldado a presidentes con acusaciones de corrupción o autoritarismo, como el expresidente de Ecuador y ahora exiliado Rafael Correa, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
La defensa del Grupo de Puebla a Jorge Glass se podría interpretar como una interferencia indebida en los asuntos internos de Ecuador y demuestra que esta agrupación busca hacer espíritu de cuerpo con el ex vicepresidente correísta. Es importante recordar que Jorge Glass se refugió en la embajada mexicana en diciembre del 2023 buscando asilo tras ser imputado por peculado. Es por ello que las autoridades ecuatorianas lo detuvieron en la Embajada de México el 5 de abril del 2024 en una acción que demostraba el compromiso del gobierno de Daniel Noboa en contra del crimen y la corrupción. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley bipartidista que prohíbe las importaciones rusas de uranio. Esta medida busca cortar uno de los flujos más importantes de dinero de Estados Unidos a Rusia en medio de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes por la noche un proyecto de ley bipartidista que prohíbe las importaciones rusas de uranio enriquecido, el principal combustible utilizado por las plantas de energía nuclear. Esta medida busca cortar uno de los últimos flujos significativos de dinero de Estados Unidos a Rusia en medio de la invasión de Putin a Ucrania. Las empresas estadounidenses pagan aproximadamente $1.000 millones al año por uranio enriquecido a Moscú, que suministra alrededor del 20% del combustible nuclear en los Estados Unidos. Aunque el Congreso actuó rápidamente para prohibir las importaciones de petróleo y gas rusos un mes después de la invasión ucrania, en febrero del 2022, las sanciones sobre las importaciones de uranio han tardado un poco más, en parte debido a las preocupaciones sobre posibles interrupciones en los 93 reactores nucleares del país. Las empresas estadounidenses continuaron pagando a Rosatom, el conglomerado nuclear estatal ruso, incluso después de que se revelara el año pasado que Rosatom había estado suministrando a la industria armamentista rusa componentes, tecnología y materias primas para el combustible de misiles. El proyecto de ley bipartidista prohibirá las importaciones de uranio de Moscú a partir de 90 días después de su promulgación. Proporcionará extensiones hasta el 2028 para las empresas de servicios públicos que se verían obligadas a cerrar reactores nucleares una vez que se corten los suministros rusos. También liberará 2.7 mil millones aprobados en una legislación previa para desarrollar la industria nacional de procesamiento de uranio. Esta nueva ley restablece el liderazgo de Estados Unidos en el sector nuclear, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en un comunicado el lunes. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Taiwán reportó un aumento significativo en las actividades militares del régimen chino cerca de la isla, con la detección de 45 aviones y 6 buques en las inmediaciones. De estos aviones, 26 cruzaron la línea mediana del estrecho, una demarcación crucial que divide las aguas territoriales entre Taiwán y China. Estas provocaciones representan la mayor muestra de fuerza por parte de China en un solo día durante este año. Las Fuerzas Armadas de Taiwán supervisaron la situación y respondieron de manera adecuada, mostrando una postura de alerta ante las incursiones chinas. Estos incidentes se producen en un momento de alta sensibilidad, dado que Taiwán se prepara para la toma de posesión del nuevo presidente William Lai. El régimen de Xi Jinping ha intensificado sus provocaciones contra Taiwán, incluyendo el envío diario de aviones y navíos de guerra, lo que refleja su postura inflexible en cuanto al control de Taiwán bajo su autoridad. Las tensiones entre China y Taiwán se han agravado en los últimos tiempos, especialmente después de interacciones diplomáticas entre Taiwán y otros países, como la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla, seguida de una delegación taiwanesa a Washington.
Y en Estados Unidos, el caso federal contra Hunter Biden avanzará a juicio el próximo mes, según la jueza Marielén Noreika, quien rechazó la solicitud de sus abogados de posponer el proceso hasta septiembre. El hijo del presidente de Estados Unidos está acusado de mentir en un formulario de compra de armas en el 2018, ocultando su historial de consumo de drogas. En Estados Unidos, el caso federal de Hunter Biden por posesión ilegal de un arma de fuego avanzará hacia juicio el próximo mes, según confirmó la jueza Marielén Noreika al denegar la solicitud de posponer el proceso presentada por los abogados del hijo del presidente estadounidense. Los representantes legales de Hunter habían solicitado un aplazamiento hasta septiembre para tener tiempo suficiente de preparar la defensa y analizar las pruebas presentadas por la fiscalía. Este proceso legal no es el único desafío judicial para Hunter Biden. Sobre él pesan acusaciones más graves relacionadas con supuestos negocios ilícitos en Ucrania, Rusia y China, que podrían implicar serios riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha permanecido notablemente en silencio en cuanto a esas implicaciones más profundas, generando preguntas sobre la benevolencia hacia el hijo del presidente. Hunter Biden está acusado de mentir en un formulario de compra de armas en el 2018 al ocultar su historial de consumo de drogas, incluyendo su lucha contra la adicción al crack. A pesar de haberse declarado inocente, los críticos señalan que ha recibido un trato favorable del sistema judicial en comparación con las acusaciones más serias que enfrenta. En un giro significativo, el acuerdo anterior que habría evitado el juicio por armas y otros cargos menores se desmoronó cuando un juez planteó interrogantes sobre su validez. Este acuerdo habría ayudado a evitar titulares negativos antes de las elecciones presidenciales y habría puesto fin a una investigación prolongada sobre los negocios de Hunter Biden. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso continúan investigando por su cuenta las acusaciones más amplias que rodean a Hunter Biden, incluyendo vínculos con empresas en el extranjero como Burisma. Recientemente, el exministro de Justicia de Ucrania testificó sobre estas cuestiones en una pesquisa independiente, agregando una capa adicional de escrutinio sobre el hijo del presidente de Estados Unidos. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Les contamos que el Senado español aprobó el veto de ley de amnistía con 149 votos a favor y 113 en contra. Ahora la proposición de ley se remitirá de nuevo al Congreso, que como se tenía previsto, aprobará con los votos de los partidos socialistas e independentistas. Durante el debate, el Partido Popular y Vox denunciaron la medida como un inmenso fraude democrático y una profunda corrupción política. En España, el Senado aprobó el veto a la ley de amnistía con 149 votos a favor y 113 en contra. Ahora la proposición de ley se remitirá de nuevo al Congreso, que como se tiene previsto aprobará con los votos de los partidos socialistas e independentistas. Esta iniciativa, considerada inconstitucional por algunos juristas, perdonará los delitos de los implicados en el proceso separatista catalán. Durante el debate, el Partido Popular y Vox denunciaron la medida como un inmenso fraude democrático y una profunda corrupción política. La portavoz del Partido Popular, Alicia García, cuestionó duramente la iniciativa, calificándola de estrategia para que el presidente Sánchez sobreviva en el poder. García ha argumentado que la amnistía es un mercadeo de poder que ignora las demandas de referéndum de autodeterminación, evidenciando una dependencia excesiva del gobierno hacia los partidos independentistas catalanes, especialmente tras los resultados electorales. Según García, el futuro político en Cataluña podría quedar en manos de Puigdemont y Esquerra. Por su parte, Vox ha coincidido en la crítica, denunciando la medida como una maniobra inconstitucional diseñada para permitir que Sánchez mantenga el poder y para liberar a Puigdemont de la cárcel.
Estas acusaciones reflejan un profundo descontento con la dirección política del país. La ley de amnistía, diseñada para eximir a los involucrados en el proceso independentista catalán, se ha convertido en un punto de fricción que desafía la integridad democrática y suscita preocupaciones sobre el manejo del poder político. La controversia continuará mientras el Congreso se prepara para la votación final, la cual será posiblemente el 30 de mayo. El resultado de esta decisión podría tener implicaciones duraderas en el equilibrio político y la percepción pública de la transparencia y la justicia en España. Seguimos en España. La secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, remarcó que su partido ha cumplido con el compromiso adquirido con los electores, siendo firme en su defensa del principio de igualdad entre todos los españoles. Gamarra agregó que en política no cabe la compra de votos a cambio de la impunidad para un grupo de políticos con causas pendientes con la justicia. El Senado vetó la ley de amnistía. Dijo sí el Senado a la igualdad entre todos los españoles y, por tanto, no a una ley que lo único que busca es que haya españoles que cumplen la ley y españoles que están por encima de la ley, porque de ellos depende la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. A los españoles les dijimos que íbamos a ser firmes en la defensa y en la bandera del principio de igualdad entre todos los españoles. Firmes en la defensa que en política no cabe la compra de los votos a cambio de la impunidad de un grupo de políticos que tienen que cumplir la ley y que tienen que dar cuentas ante la ley, porque tienen causas pendientes con la justicia, por haber cometido delitos, no por ser políticos. Con esta información hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.